Qué lindo tiempo en la presencia del Señor, y eso es lo que Él nos ofrece al venir a tener una experiencia con Él. Y ahora pues vamos a tener una experiencia con la palabra. Por favor, busquen en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versos 25 al 37. Vamos a continuar un pensamiento que expuse en el Ágape General y que lo vamos a extender en una parte hoy y en una segunda parte en el futuro. Es basado en la parábola de el buen samaritano, una enseñanza que nos da el Señor Jesucristo, un llamado a despertar la misericordia por el pecador, a superar la religiosidad con el servicio y la indiferencia con el amor. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30 dice: respondiendo Jesús, empezó a contarles: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta experiencia se lleva a cabo en un escenario peligroso. Habla de un camino que desciende de Jerusalén a Jericó, una distancia de unos 27 kilómetros, un camino sinuoso, escarpado, iba bajando como de una montaña a un valle. Habían muchas curvas debido a que era muy empinado el descenso, y no solamente era un gran número de curvas, sino que eran curvas cerradas y había gran cantidad de cuevas en todo el recorrido. Entonces era un lugar peligroso, riesgoso, porque era muy dado a los asaltos. La gente debía pasar de día y no desacompañada porque habían ladrones. Y hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, a mediados de 1900, había un cartel para los turistas, unos rótulos en el camino que decían: no viaje solo, no viaje de noche. Porque durante siglos ese camino ha sido conocido como el Camino Rojo, debido a que se tiñó mucho de sangre por los asaltos y los muertos que ahí usualmente habían. Entonces, históricamente ha sido un escenario de asaltos y de muerte. El escenario que nos coloca aquí Jesucristo y los personajes nos permiten aprender varias cosas. Y rápidamente vamos a repasar los personajes y también las actitudes que cada uno tuvo. En primer lugar encontramos a un viajero
Un hombre que parece común y corriente, no dice la escritura si va acompañado, si va solo, si va a un viaje de negocios o a visitar a familia o va de regreso a su casa. Lo que dice es que va de camino de Jerusalén a Jericó. Y quizás despistado, de repente atenido, quizás como en el camino de la vida que se toman muchos riesgos, él tuvo una actitud como muchos que dicen: lo mío pues ni lo cuido, porque doy por sentado de que nadie lo va a tocar y que todo está hecho. Y van por el camino de la vida como que tienen todo asegurado. El hombre sin Dios y la mujer sin Dios caminan en esta vida como que de ellos depende todo. Y se encuentran con muchos peligros y al final, como dice la escritura, hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos, pero al final son caminos de muerte. El segundo grupo de personajes que aparecen en esta historia son los ladrones. Aquí ya lo habla en plural, han de haber sido varios, dos o más de dos, para asegurar que aquel que iba no se iba a defender, y a tal punto le dieron una golpiza que dice la escritura que lo dejaron muerto, lo dejaron medio muerto, tirado en el camino, sin ropa, sin nada. Le quitaron todos sus bienes, propiedades, dinero, lo que llevaba, y además de eso lo golpearon, dejándolo casi sin vida. Estos representan el corazón de un mundo sin Dios, egoísta y violento. Usted puede ver en las noticias, puede ver en las redes sociales cómo se ha hecho hasta como una costumbre que la gente ya responde violentamente. Últimamente, en las últimas semanas han habido noticias de tiroteos, pero fuertes tiroteos en parqueos de la ciudad o en calles importantes. Entonces la gente ya tiene miedo para salir, pues estamos viviendo en medio de una sociedad peligrosa. Da pena, da miedo. Y estos ladrones expresan el corazón de un mundo sin Dios, egoísta y violento, que dice: lo tuyo es mío y te lo voy a quitar. Este mundo sin Dios está viendo cómo te quita el fruto de tu trabajo, te roba tu familia, te quita la salud. Y en ese contexto aparece otro personaje, un sacerdote, un funcionario del templo, un hombre dedicado a las cosas de Dios, a las cosas sagradas, que iba de camino. No dice si iba de camino a Jericó o iba de camino a Jerusalén. El asunto es que dice la escritura que coincidieron con aquel necesitado en el camino, solo que al ir en ese camino pasó de largo. Y Jesús utiliza de cierta manera un humor mordaz con sus oyentes al contarles esta historia, porque de quienes se esperaría algo que no dieron, estaban ahí presentes, y de quien esperarían algo que no iba a suceder, fue el centro de la historia. Porque el personaje religioso, el sacerdote, era considerado como más cerca de Dios, como la gente más pía, como la gente más solidaria, como la gente más con corazón para ayudar al necesitado. Sin embargo, dice la escritura que este pasó de largo. Diga conmigo: de largo. Y aquí lo que nos deja ver es que las exigencias rituales, las exigencias de su religión, las puso por sobre la necesidad de un ser humano. Podríamos comprenderlo que por su profesión o por su oficio no podía acercarse, porque los sacerdotes tenían prohibido tocar cadáveres, porque si tocaban un cadáver tenían que estar inhabilitados 7 días, no podían entrar al templo, no podían acercarse ni atender sus oficios religiosos. Entonces podemos ver en su actitud: lo mío es mío y mi tiempo es sagrado. Puso por sobre la necesidad de un moribundo
su religiosidad, su rito, su servicio a Dios. El tercer personaje que vemos en la historia es un levita, que también es un funcionario del templo, un funcionario de la religión. Estos se encargaban de estudiar la ley y de enseñarla, se encargaban de la logística y de las cosas administrativas del templo. Pero este hizo algo diferente al sacerdote, porque en ese camino donde estaba tirado aquel moribundo, pasó el sacerdote de largo, pero el levita hizo algo distinto. Dice la escritura que se acercó, pero así como se acercó, se alejó rápidamente. ¿Qué sería lo que movió a aquel hombre no ayudarlo y zafarse de ahí rápidamente, aunque lo vio en gran necesidad? Y él, siendo un hombre de Dios y debiendo ayudar al que estaba necesitado, no lo hizo. Lo que podemos nosotros pensar es que aquel, sabiendo que el camino era peligroso y que había mucho riesgo de quedarse ahí, y que de repente si él se quedaba ahí tal vez le iba a pasar lo mismo que le pasó a ese que estaba tirado, dijo: lo mío es mío, me ha cuidado, me ha costado y yo no lo voy a arriesgar. Y es una actitud que no solamente los funcionarios de las cosas religiosas tienen, sino muchos creyentes, que a veces por no comprometerse, por no arriesgar algo, no se comprometen, no ayudan, no extienden la mano. La seguridad la puso por sobre el amor y la solidaridad al que necesitaba. Y el personaje central, obviamente, de la historia es el samaritano, de quien nadie esperaba algo bueno, porque los judíos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos era una raza mestiza, producto de la mezcla de otras nacionalidades y de algunos judíos. Entonces ellos no eran judíos 100%. Los judíos los resistían y los discriminaban. Pero Jesús tomó a ese personaje de quien no hubieran esperado algo bueno, y Jesús dijo que cuando pasó por ese camino hizo algo diferente al sacerdote y al levita. Pasó por el camino, se acercó y vio, fue movido a misericordia, se bajó rápidamente de su corcel, fue a ayudar, a auxiliar al herido, lo limpió con alcohol, con vino que llevaba, lo ungió con aceite para aliviarle el dolor y le puso vendajes, lo puso sobre su montura. Pudo haber llevado uno o más caballos, ha de haber sido comerciante, pudo haber ido a negocios, qué sé yo. El asunto es que se tomó el tiempo, se movió a misericordia, ayudó a aquel hombre, lo llevó a la posada, lo estuvo atendiendo, y dice la escritura que le dejó 2 denarios, que era lo suficiente para que aquel hombre estuviera en esa posada por 2 meses, comiendo, viviendo y recuperándose. Y aún así le dijo al mesonero: cuando yo regrese te pago lo que hayas gastado de más en atender a este hombre. Eso me indica a mí que si eran 2 meses que necesitaba de recuperación, iba a ser bastante plata, iba a ser bastante tiempo, pero algo más, que aquel hombre tenía credibilidad ante el mesonero, porque le dijo: cuando yo regreso te voy a pagar si es que gastas algo de más. Esto significa que aquel samaritano también gozaba de buena reputación, le tenían confianza, era un hombre buena onda, y su actitud, a diferencia de los demás, estaba diciendo: lo mío es tuyo, mi tiempo, mis recursos y mi corazón. Y el otro personaje que se encuentra en esta historia es el mesonero. Es el dueño del mesón, del hotel, del hostal, de la posada, de la pensión, a donde llevó aquel herido. Y la posada para nosotros el día de hoy podría representar un lugar seguro para la restauración, como la iglesia, bajo el cuidado del Espíritu Santo y la palabra. ¿A cuántos nos encontró Jesús muriendo en el camino de la vida?
y nos limpió con su sangre y nos llenó de su Espíritu Santo y nos ha colocado en un lugar donde nos dan palabra, donde tenemos familia, donde somos ministrados y somos recuperados hasta el día que Él regrese. El mejor ejemplo de un buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Pero al hacer la pregunta y al dar la respuesta, que son el centro de esta historia, el Señor Jesucristo nos está enseñando que la iglesia, que los creyentes, también debemos ser un buen samaritano. Porque le pregunta, porque aquel estudioso de las Escrituras le pregunta a Jesús, pero ¿quién es el prójimo? Y estuvimos preguntando el miércoles de nuestro ágape a los presentes, ¿qué entienden ustedes por prójimo? ¿Cuántos saben qué significa la palabra prójimo? ¿Alguien sabe qué significa prójimo? Que levante la mano. Prójimo, ¿qué significa? Nadie sabe, 1, 2, 3, nada más. Regularmente, ¿qué pensamos que significa la palabra prójimo? ¿Alguien sabe? Próximo, alguien que está a la par, alguien que está cerca, alguien cercano. Podríamos pensar que el prójimo es el que estaba ahí tirado, ¿verdad? Sí, pero en la respuesta, cuando aquel le pregunta, ¿quién es mi prójimo? El Señor Jesús le preguntó a él, tú dime quién es el prójimo según esta historia. Y aquel hombre dijo, pues el que se acercó y tuvo misericordia del que estaba tendido. Entonces, ¿quién es el prójimo? El prójimo es aquel que se aproxima, es aquel que se acerca al que tiene necesidad para ayudarlo. ¿Está conmigo? Prójimo no es solo el que usted tiene ahí a la par, cerca. Prójimo es usted si se acerca a alguien que tiene necesidad y ayudarlo. No sé si me estoy dando a entender. No podemos decir que mi prójimo solo es mi esposa o mis hijos. Pero ¿y si los vecinos tienen una necesidad? En ese momento usted tiene que ser prójimo acercándose a ese vecino. Y si está más lejos, acercándose al que tiene necesidad. Entonces, ¿quién es el prójimo? Aquel que se acerca a quien tiene necesidad. ¿Está conmigo? Prójimo, aquel que se aproxima. Ahora, meditando en esta semana en estos temas y compartiendo con algunos grupos de pastores, hoy que esta semana que nos tocó ministrar en algunos lugares, respondí a una temática: ¿qué espera el mundo necesitado de la iglesia? ¿Qué espera el mundo el día de hoy de nosotros como cristianos? Y basado en esta historia, yo he dado 3 sugerencias. He dado 3 cosas que yo creo que el mundo necesita de la iglesia y que el mundo debe responder, debe darle, la iglesia debe darle al mundo. Número 1, el mundo necesita un modelo familiar. El mundo está necesitado de un modelo sano, de un modelo bueno, de un modelo que vaya por mucho tiempo, un modelo familiar. Se dice que la familia es la base de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Ya sabía usted eso? La familia es la base de la sociedad. Pero si la familia se descompone, es como dice la Biblia, como la sal, que si pierde su sabor no sirve para nada. Si la familia es de otro tipo y no tiene los elementos que la hacen ser una familia que haga prosperar el mundo, que haga salir adelante al mundo, que solucione los problemas de la sociedad, entonces para nada sirve ese modelo de familia. En el Salmo 68 y versículo 6 nos da la solución al problema de la humanidad, la solución al problema de todos los tiempos. ¿Sabe usted cuál es el problema más grande que se ha visto en estos últimos tiempos en las sociedades humanas? No es el cáncer, ya no es el SIDA, no es la guerra, no es muchos otros problemas que económicamente o en salud se podrían ver. ¿Sabe usted que uno de los problemas más grandes que sufren las sociedades es la soledad? La soledad produce depresión, tristeza, dolor, angustia.
y puede llevar al punto de generar enfermedades psicosomáticas, es decir, se van a presentar en el cuerpo algunas enfermedades que parecieran que son de origen físico, biológico, pero son más bien de origen mental, sentimental, internas. La diabetes, dicen por ahí algunos que fue por un susto, otros que por alguna tristeza, otros que por comer mucho pan dulce. Pero la mayoría de edad de casos de enfermedades como la diabetes o problemas de la reuma, problemas, ¿cómo se llaman los problemas relacionados con los huesos? No tienen necesariamente solo una causante física, sino la mayoría de veces es psicosomática. Es por una pena, es por una desesperanza, es por una tristeza, es por un dolor, por sentirse culpable, sentir pena o vergüenza o rechazo. El mundo el día de hoy se está debatiendo, porque ¿cómo es posible que una persona diga que tiene 5,000 amigos en Facebook, pero se siente sola? En las redes sociales puede tener muchos contactos, pero no habla realmente con nadie. Porque no es lo mismo tener amigos en las redes sociales que tener amigos. No sé si me estoy dando a entender. Puede tener muchos amigos en las redes sociales y no se habla ni con el marido, no le habla a la mujer. Muchos problemas son serios en nuestro tiempo, pero uno de los más graves es la soledad. Y el Salmo 68, versículo 6 dice: Dios hace habitar en familia, ¿a quién? A los desamparados, a los solitarios, a los que sufren de soledad, a los que se sienten solos. El modelo de la familia que resuelve el problema humano lo tiene la iglesia. El modelo familiar lo tenemos nosotros. El modelo como lo mandan las escrituras. El matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos, que se unen para compartir una vida, para ser felices y tener hijos. Ese es el modelo bíblico y el modelo que históricamente ha hecho progresar al mundo. El día de hoy vemos cómo muchas personas abandonan su hogar. Y por muchas razones, más que la infidelidad o los problemas económicos. Muchas veces hay parte de la familia que se va al norte. Y nadie puede juzgar a la gente que se va. Yo no me puedo poner a juzgar a ninguno, solo ellos saben cuáles son sus problemas. Pero a veces, de repente, lo que van a ganar allá no es comparable con lo que aquí se pierde. Se rompe la relación con los hijos, con la esposa. A veces en pocos meses ya tienen otro hogar allá o ya tienen una sucursal aquí. O sea, hay problemas sociales serios por la migración. No podemos juzgar a nadie. Solo Dios y ellos saben por qué se tienen que ir. Los hijos abandonan a sus padres, se van de sus casas, o los papás abandonan a sus hijos. La situación en el mundo está complicada. El matrimonio se encuentra en peligro. El aborto y el control poblacional hasta se están haciendo leyes. La vida y la familia están amenazadas, como en el tiempo de Moisés y de Jesús. Cuando el faraón, que no conoció a José, supo que los judíos se estaban multiplicando, empezó a obligarle a las parteras que cuando nacieran los niños de los hebreos los mataran. Cuando el rey Herodes se enteró de que había nacido el rey de los judíos, mandó a matar a los niños inocentes de 2 años de edad para abajo. Cuando el enemigo ve que el pueblo de Dios se multiplica y cuando el enemigo ve que dentro del pueblo de Dios va a surgir un líder que puede sanar, liberar y bendecir a la nación, se va a levantar, empiezan a venir con leyes para robar, matar, destruir la familia. La iglesia debe enseñar el modelo de familia que ha permitido a la humanidad progresar. Porque la vida y la familia están amenazados, como en el tiempo, dije, de Jesús y de Moisés, por ideologías de Estado antidios. Ya en estos días yo he podido decir, se los dije. Ustedes ya sabrán por qué, ¿verdad? Pero la iglesia hoy más que nunca debe ser familiar y el discipulado debe ser generacional. No espere que en la iglesia discipulemos a sus hijos. Le vamos a ayudar con mucho gusto.
pero el que debe discipular a los hijos es papá y es mamá en la casa. Porque dice Proverbios, dice la escritura, y en Proverbios capítulo 22 y versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de ese buen camino. Número 1, el mundo necesita un modelo familiar y nosotros tenemos un modelo familiar. Estamos luchando, nos cuesta con nuestra propia familia, pero Dios está con nosotros. Aunque nuestra familia no sea perfecta y esté llena de problemas, ya tenemos una ventaja por sobre aquellas familias que no tienen a Dios, porque Dios está con nosotros. Y aquel que comenzó la buena obra en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, no la va a dejar a medias, la va a perfeccionar. Tu matrimonio le va a ir bien, si caminas de la mano del Señor, le va a ir bien a tu familia y a tu matrimonio, porque lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar. Alguien que diga amén. Ya tienes la ventaja, ya Dios está contigo. Tenemos algo más que los que no tienen a Dios. Número 2, este mundo necesita una nueva manera de pensar. Diga conmigo, pensar. En el mundo hay un intento por establecer un totalitarismo con un pensamiento único, una nueva ética en la que están amenazadas la libertad de creencia, la libertad de propiedad, la libertad de trabajo, muchas libertades y derechos humanos. Y están entrando a través de ideas, de filosofías. Y no es nuevo, esto empezó en los años 50, años 60, años 70. A finales de los años 70, yo me gradué en el 78, empecé a ir a la universidad en el 79 y estaba recibiendo una clase de geología y la mitad del tiempo de la clase se iba en endoctrinamiento socialista, en lugar de darnos geología, por ejemplo, o biología. Esto no es nuevo. Y por eso es que hay muchos docentes el día de hoy, hay muchos comunicadores el día de hoy, hay muchos en el gobierno el día de hoy, hay muchos en la sociedad el día de hoy que han sido dominados por esa ideología, porque es un esfuerzo por hacer, por establecer un pensamiento único, una nueva ética. Ante este totalitarismo que se manifiesta en lo ideológico, en lo moral, en lo político y aún en lo espiritual, la iglesia tiene la misión de formar creyentes entendidos, con argumentos claros y con una santidad atractiva. Es decir, que seamos creyentes creíbles, con argumentos al hablar, pero también coherentes con nuestra manera de vivir. Es decir, que así como hablamos, así como creemos, así vivamos. En el libro segundo, en primero de Crónicas, capítulo 12, verso 32, se habla de una de las tribus de Israel, que de estos el Señor hace mención de una particularidad que estos hijos de Isaacar tenían. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 3 características que tenían estos hijos de Isaacar para aquel tiempo que era preciso y que ahora es necesario. La iglesia debe desarrollar hijos, la familia debe desarrollar hijos entendidos, hijos que sepan, hijos que conozcan, hijos que tengan argumentos, creyentes con una claridad de las escrituras. Número 2, que tengan también la habilidad de saber qué es lo que hay que hacer en este día, de proponer acciones, de dar rutas, de dar camino, no solamente de responder a las circunstancias, no solamente de reclamar o de reprochar o de protestar, sino de proponer caminos coherentes y que tengan influencia, que tengan liderazgo, porque no solamente se trata de saber, no solamente se trata de proponer, de hacer, sino se trata de tener influencia, liderazgo, porque aquellos eran entendidos, sabían qué hacer y sus hermanos los seguían, tenían liderazgo, tenían influencia. Eso necesita el mundo el día de hoy a través de una iglesia que tiene el temor del Señor y tiene el conocimiento de la palabra.
Eso es lo que tú tienes que ser en el lugar donde estás. Luz y sal en este tiempo. Sin olvidar el espíritu con el cual debemos ir a ese mundo. Porque aunque es un mundo caído, es un mundo perdido, es un mundo miserable, es un mundo desgraciado, es un mundo lleno de pecado, Jesús no vino a condenar al mundo, sino Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro approach, nuestro acercamiento a este mundo no debe ser para maldecirlo, porque este mundo ya está lleno de maldiciones. Nuestra ciudad es muy conocida por sus tradiciones. Lo que menos necesitan los que no creen como nosotros son maldiciones. Aunque le pongan multa ahora por donde se parquea, aunque le quiten las calles para circular, y aunque hagan otras cosas que usted antes hacía y ahora ya no hace, y aunque usted sepa que detrás de cada ídolo hay un demonio. O sea, nosotros no estamos llamados a maldecir a la gente por eso. El mundo lo que necesita es bendición. Necesitamos acercarnos como Jesús lo hizo, con misericordia. Diga conmigo: con misericordia. Debemos acercarnos con sabiduría, como lo hizo el buen samaritano. No viendo que si está malherido o está moribundo, alejarnos porque nosotros no nos metemos con esa chusma, sino acercarnos a ellos con amor y comprenderlos, porque más se gana con miel que con hiel. No sé si me estoy dando a entender. Misericordia. El llamado de Jesús no fue condenatoria. Él trajo sanidad y perdón, y a través de eso hizo un cambio en la mente, un cambio en el corazón y un cambio en la actitud. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: hermanos míos, yo les suplico por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que es su culto racional. Los creyentes debemos fortalecer nuestra mente, nuestra fe a través del conocimiento de la palabra, y no conformarnos a este mundo, a este sistema que traíamos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso luego va a hacer que nosotros cambiemos de conducta. El mundo necesita menos palabra y más pensamiento novedoso que cambie la vida. De ahí la palabra metanoia. La palabra metanoia significa arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de la mente que trae un cambio de comportamiento. Nosotros cuando venimos a Cristo es una metanoia. Nos convencemos de que no estamos bien. Nos damos cuenta que vamos al precipicio. Abrimos nuestro corazón voluntariamente al perdón y al amor de Dios y decidimos cambiar nuestra forma de vida. Recibiendo la fe y el poder del Espíritu Santo, cambiamos nuestra forma de ser. El mundo necesita hombres y mujeres coherentes con su fe, en una actitud continua de mejora, de superación, de progreso ante este mundo que todo lo mira cuesta abajo, ante este mundo que todo lo mira mal, ante este mundo negativo, ante este mundo egoísta, hedonista, fatalista, ante este mundo que está lleno de miseria, lleno de desesperación, este mundo que está lleno de filosofías huecas. Necesitamos creyentes animados, creyentes entusiastas, creyentes visionarios, creyentes de fe, creyentes transformados, creyentes que no se dejen llevar por las tormentas, creyentes que le hagan frente a la vida, creyentes que le digan al mundo: sí se puede, creyentes que le digan al mundo: me han visto a mí, han visto a Dios obrar, me han visto a mí, van a ver a Dios en sus vidas también. Creyentes transformados en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Ese es el llamado de Jesús, a que pensemos de manera nueva, a superarnos, a ir adelante, a decir que sí se puede.
En el nombre de Jesús, las circunstancias nos podrán decir otra cosa, los hombres advertirnos de otra manera, pero aquel que comenzó la buena obra en Guatemala, el que comenzó la buena obra en mi vida, no la va a dejar a medias. Un gobierno va y viene por 4 o 3 años, lo que sea, ideologías, pensamientos, sistemas vendrán y se irán, pero la palabra de Dios permanecerá, el reino de Dios permanecerá, y las puertas del infierno no harán nada en contra de su iglesia, no lograrán detenerla. El creyente que está seguro se va a poder acercar seguro al moribundo. El creyente que está sano se va a poder acercar al que está enfermo para levantarlo. El creyente que está lleno de fe se acercará a aquel que no tiene fe para levantarlo. El creyente que tiene salvación podrá compartirlo con amor y misericordia al que no lo tiene. En Mateo capítulo 10, versículo 16, nos da las 2 actitudes con las que nosotros debemos presentarnos en este mundo. Un mundo al que hay que ir a arrebatarle las almas al diablo. Jesús cuando ministraba a sus grupos, no los enviaba y de regreso a decirles: en su casa todo va a estar bien, en su trabajo todos los van a tratar bien, váyanse pues en paz porque nada malo les va a venir. No, Jesús, sabiendo, como yo como pastor desde el púlpito, sabiendo que esta semana van a enfrentar muchas dificultades y retos y oportunidades, no les puedo decir: ustedes vayan al mundo como que es una fiesta de monjitas a la que van. Váyanse al mundo como que van a un lugar de primera comunión y donde solo hay angelitos inocentes. No, señores, ustedes al nomás salir de aquí se van a encontrar con un mundo egoísta, con un mundo miserable, con un mundo perdido, con un mundo egoísta y donde hay batallas. Y Jesús les dijo: he aquí yo los envío como ovejas, y los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, el mundo que les espera mañana lunes, el próximo mes, viene como una jauría de lobos y viene a tratar de devorarnos. Y vamos a ir con estas 2 actitudes, dice Jesús. Nos vamos a ir a ese mundo prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ante esta situación, ante este mundo, tenemos que tener este pensamiento: ser astutos, pero esa astucia no maliciosa, sino listos, pilas, prevenidos, que no nos agarren de papos, que no nos den atol con el dedo. Ser sabios, ser conocedores, ser valientes, hablar cuando es preciso, ser cautos, ser prudentes, ser firmes en nuestras convicciones, ser tan astutos como la serpiente para salirle adelante a las cosas. Vamos a sacarle a las almas que tiene al mundo y que son para Cristo, pero con una actitud humilde, con una actitud sencilla, no llevándonos las de que somos la última Pepsi en el desierto, o como que somos jugador del Real Madrid y que ya todo lo tenemos ganado, que aunque así es, ¿verdad? Pero no vayamos con esa actitud. Vayamos sencillos, vayamos como palomas sencillos. En otras palabras, les estaba diciendo Jesús: vayan a este mundo mansos, pero no mensos. Porque se hay que ir como palomas, pero ir como serpientes. El mundo necesita, número 1, un modelo de familia. Número 2, un modelo, una nueva forma de pensar. Y número 3, el mundo necesita esperanza. Me voy a pasar para acá para mayor comodidad. Y así termino con este último punto. El mundo el día de hoy necesita esperanza. Diga conmigo: esperanza. En el siglo II después de Cristo apareció un escrito que luego se volvió un dicho popular, algo que acuñaron en el mundo antiguo cuando hablaban de los cristianos. Tertuliano escribió esta frase: miren cómo se aman. Miren cómo se aman. O sea, estaban viendo a los cristianos ser perseguidos por su fe, ser llevados al circo romano para que los devoraran las fieras y para que los mataran los gladiadores.
Los estaban viendo sufrir, pero en medio de todo los estaban viendo con una actitud de alabanza a Dios y de amor los unos con los otros. Era tan notorio aquel amor entre los hermanos cristianos, que impactó al mundo pagano. No había necesidad de predicar, sino con la actitud impactaron el corazón de los no creyentes y dijeron: miren cómo se aman. El mundo sin Dios se ahoga en desesperación. El mundo sin Dios anda ahogado en la desesperación. ¿Qué decir de los hospitales, en las cárceles, en las cantinas, pues? Y aún en la iglesia hay gente desesperada. No sabe qué hacer. No tiene esperanza. No sabe cómo va a ser mañana. No sabe cómo le va a ir esta semana. Estamos ante una crisis también, que muchos creyentes han perdido la fe. Hay una crisis de fe en la iglesia. La pandemia fue una prueba. Hasta el día de hoy muchos no se levantan. Se fueron y ya no volvieron. A veces porque no viene la respuesta pronto, a veces porque se muere un familiar, a veces porque le quitan el trabajo, a veces porque algo sucede en su negocio. Le pierden la fe a Dios. Pierden la fe en la iglesia. Pierden la fe en la familia cristiana. Muchos compañeros pastores han perdido la fe. Han dejado sus congregaciones. Estaban bien enjaranados en deudas por la construcción del templo, y cuando vino la pandemia todo el mundo agarró para su casa y el pastor se quedó bien enjaranado con la deuda. El banco les quitó el local. Conozco de pastores que abandonaron la congregación y se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Dejaron a la mujer medio encargándose de la iglesia. Porque mire, es que es complicado esto de ser pastor. Uno pudiera pedir un préstamo, como muchos hacen en el banco, para construir el templo, para hacer más cosas. Y el banco nos puede dar, el banco feliz, ¿verdad?, de darnos, y si le damos la propiedad en garantía, felices los de los bancos, ¿verdad?, que le pidamos un crédito por 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. ¿Ah? Pero yo quisiera saber cuántos de ustedes se comprometerían conmigo para estar 30 años por lo menos aquí en la iglesia y nunca irse y ayudarme cada mes a pagar una deuda. Yo no sé cuántos. Si aquí algunos vienen por meses, pues. Algunos vienen como cometas y aparecen cada año. Y algunos, cuando uno sabe, ya están en otro lado. O sea, uno como pastor puede perder la esperanza también a veces. La fe no se crea. En la iglesia hay crisis de fe, de esperanza, y así en otras situaciones que suceden. Estamos ante una crisis en la cual nosotros necesitamos ser respuesta, porque la respuesta la tenemos. Ya no solo los viejos, sino los jóvenes experimentan un vacío y ausencia de expectativas de futuro. En contraste, mire lo que dice Hechos 2, 17 y 18. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué dice? Y los jóvenes y los viejos, las señoritas y las grandes tendrán sueños, tendrán visiones, tendrán profecía. Es decir, el contraste es una generación llena del Espíritu Santo, que profesa cosas buenas para el futuro, que predice lo mejor por delante, que no pierde su capacidad de soñar, que tiene visiones para el futuro. Esa es una iglesia que necesita el mundo el día de hoy. Una iglesia de visionarios, de soñadores, llenos de palabra, llenos de una certidumbre para el futuro, de esperanza, pues. Estamos siendo testigos de un mundo en abandono, en situaciones de inhumanidad, estancado y al borde de la muerte. La iglesia debe recordar su misión ante este mundo caído. Y en 1 Pedro 3:15 se nos dice lo que nosotros debemos esforzarnos por no perder, porque es la respuesta que debemos dar. 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de, dígalo fuerte, razón de. Lo que la gente necesita oír es en qué esperamos.
Lo que la gente necesita de nosotros es la esperanza de gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor, que nuestro Padre nos ha adoptado, que somos hijos del Señor, que vamos para el cielo, pero que mientras Él venga por nosotros, que mientras llegamos allá, Él nos ha prometido una vida y vida en abundancia, que a los hijos de Dios les va a ir bien, porque el Señor en Jeremías 29:11 dice: los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien y no de mal. El hijo de Dios tiene razones para estar esperanzado. La hija de Dios tiene razones para estar esperanzada, aunque le esté pasando el tráiler encima. Y un tráiler esos de 18, 20, 24 llantas, que es una tras otra, ¿va? Pero miren, nosotros debemos ser como aquel que era persistente y que era bien jodidito con sus amigos, porque le ponía apodo a medio mundo. Y había un chiquitito por ahí que era mero brincón y le puso Pulga, por chiquito y por brincón. Bueno, cualquier parecido con el que esté a la par suya es pura coincidencia, pero le puso Pulga. Y donde quiera que iba le decía: Pulga, ¿qué tal vos, Pulga? Ya que lo ponía pero fúrico. Y mejor se iba a un lado porque y cada vez que lo miraba, Pulga le decía, y Pulga. Y hasta que un día estaban en la clase de natación, cuando los llevó el maestro de física allá a la piscina, y dijo: ahorita me las pagas, y se le dejó ir encima y lo metió al agua y lo tenía hasta el fondo, y no bautizándolo, pero lo tenía hasta el fondo. Y mire, este hombre allá abajo lo estaban ahogando, sacó las manos y todavía empezó a hacer así. Los que les ha tocado matar pulgas entenderán el mensaje, ¿verdad? O sea, esa persistencia, esa necedad santa, esa fortaleza de mantenerse uno a pesar de las circunstancias, recordando la razón que tenemos. Eso necesita este mundo. Los cristianos deben acudir a Dios cuando tienen necesidad, cuando se sienten desesperanzados, porque saben el camino. El mundo no puede acercarse a Dios. El mundo no tiene a dónde ir. El mundo tiene a la iglesia. La iglesia ha sido dada por el Señor para que le demos el camino a la esperanza. ¿Cómo se llama ese camino a la esperanza? Se llama Jesús. Y para poder ser respuesta al mundo, darles el modelo de familia, ayudarles a cambiar de la mente y a darle esperanza a un mundo que necesitamos ser como el buen samaritano. Necesitamos ser prójimo. Necesitamos acercarnos con misericordia. Necesitamos tener vino, aceite y pisto. Pero este será tema de otro discurso. Lo que necesita un buen samaritano para ser buen samaritano es vino de la palabra de Dios, aceite del Espíritu Santo y dinero para hacer la obra. Porque uno puede tener la buena intención, pero de buenas intenciones está empedrado el infierno, dice más. Además de tener una buena intención, debemos tener palabra, debemos tener clara la razón de la esperanza. Número 2, debemos tener el poder del Espíritu Santo. Debemos estar llenos de la unción de Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder darle a la gente lo que necesita. Y número 3, debemos ser una iglesia próspera. Próspera, espiritual, pero también materialmente. Debemos tener para darle al necesitado. Debemos tener para darle a nuestra familia. Debemos tener para ser respuesta del que necesita. De aquí en adelante que nosotros extendamos la mano, pero ya no sea solo para recibir, sino que podamos extender la mano para ayudar, para compartir. Que en lugar de que siempre digan: ahí vienen los hermanitos que siempre piden, digan: ahí viene la iglesia que siempre ayuda. Por supuesto
Quizás tal vez no estamos en la condición todavía de dar, pero hay que empezar, ¿sí o no? Y todos tenemos ya algo. Ahí donde estamos, podemos dar un vaso de agua, podemos tener un gesto amable, podemos ayudar con un consejo, podemos hacer conectes. Yo le he resuelto la vida a mucha gente. Yo le he resuelto la vida, y no lo digo con orgullo ni arrogancia. Yo le he resuelto situaciones bien complicadas, y déjame decírselo, sin arrogancia, sin ningún tipo de pensamiento negativo, pero le he resuelto las situaciones a gente, a familias, a empresas, a iglesias y hasta el país, conectándolos con alguien. ¿Sí? Aquí a Guatemala ha venido Bendición Internacional, yo nunca lo he dicho nada, yo solo hice el conecte. A nivel ciudadano, a nivel de iglesia o a nivel de gobierno, en alguna oportunidad ha habido la oportunidad, yo he sido el canal, y no lo digo con arrogancia. No tenemos que tener en el banco, no tenemos que tener en la bolsa, lo que tenemos que tener es a Dios y dejarnos usar por Él. Pero si tenemos en el banco y si tenemos en la bolsa, mejor, ¿verdad? Podemos ser respuesta para alguien. Que Dios bendiga a nuestra familia, que Dios nos ayude a restaurar, a bendecir, a fortalecer nuestra casa. Que Dios bendiga tu manera de pensar, que Dios nos ayude a ir renovándonos en nuestra manera de pensar, de creer, y que Dios bendiga tus bolsillos, que Dios bendiga tu cuenta de banco, que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga la obra de tus manos y te prospere, para que seas un buen samaritano todos los días, donde quiera que vas. Aunque ese mundo allá afuera es un mundo lleno de lobos, de coyotes, de chacales y de chuchos y de chuchas. Amén, dice la hermana por ahí, ¿verdad? Conozco varias chuchas que andan detrás aquí de este hueso mío. Todavía de tener carnita ese hueso viejo que usted carga a la par, hermana, por eso hay chuchas por ahí, ¿verdad? Pero cuídelo, cuide su hueso. Que Dios nos bendiga a todos para salir adelante. Tenemos una esperanza aquí en el corazón. Tal vez no somos una familia ya hecha y derecha, no estamos perfectos, yo sé. Pasamos circunstancias en la vida, no todo es fácil, pero Dios está con nosotros y podemos ayudar a otros. Podemos ayudar a otros que necesitan. Puestos de pie, nos vamos a despedir.